Buenas tardes. Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Sociología. Vamos a seguir desarrollando el mismo. Pero ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Por favor, Miguel. Buenas tardes, licenciado. Es en relación a los laboratorios. Bueno, por unos problemas personales no pude realizar el 2 y el 3. No sé si en este caso no se tendría como tal algún otro laboratorio o se basaría la nota en relación a solamente el uno y el 4. No, La zona, perdón. hagamos todos los que hay. Hagamos todos los que hay. Ah, ya. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien. Si no hay más inquietudes, vamos a seguir avanzando con el curso. El último día estábamos estudiando algunos conceptos que están relacionados con el Estado y el derecho. Y entonces vamos a ubicarnos para recordar. Hablamos del Estado y del derecho y para eso pues analizamos cómo surge el concepto de Estado, ¿verdad? Si estamos hablando del Estado y el derecho, es menester saber cómo surgió el concepto de Estado. Y hablamos de que en algún momento lo que teníamos eran comunidades gentilicias que fueron regulando su conducta, pero no porque hayan emitido una ley, no porque se hayan reunido todos y en asamblea decidido qué es lo que hay que hacer o cómo regular el qué hacer de cada uno, sino que lo que ocurrió fue que estuvieron repitiendo ciertas conductas y esa repetición hizo nacer en ellos una convicción de seguir comportándose de esa manera. Y así es como entonces los hechos tienen una fuerza normativa que da lugar a la costumbre o al derecho consuetudinario. Aquí vale la pena recordar que cuando hablamos de la costumbre no es un concepto de carácter individual, o sea, no es el producto de un individuo. La costumbre es un fenómeno cultural, resulta del quehacer de la sociedad, porque nosotros lo que podemos hacer con cada uno de nosotros es formar hábitos. Yo de estar repitiendo conductas, me llego a formar el hábito. Si yo acostumbro todos los viernes después de la jornada de trabajo a hacer una actividad de distracción, pues de tanto estar haciendo eso todos los viernes, pues se ha vuelto en mí un hábito. Si yo todas las noches tomo un libro para leer por lo menos 15 minutos, pasado cierto tiempo, me va a hacer falta leer el libro. Eso es, he formado el hábito de la lectura. Pero en los individuos lo que se forman son hábitos. Ahora, aquí no estamos hablando en un contexto individual, sino social. Lo que la sociedad produce ahí con la repetición de conductas y luego el nacimiento de la convicción individual de seguir comportando de esa manera, es a lo que llamamos costumbre. La costumbre es un fenómeno cultural, es un producto de la sociedad, no de un individuo. Y a eso es lo que llamamos derecho consuetudinario. Vimos cómo poco a poco la autoridad está representada por los ancianos y a eso lo llamamos gerontocracia. Resultó que poco a poco se fueron dando la unión entre las tribus, entre las comunidades gentilicias, y entonces llega un momento en el cual ese poder va a estar tomado por una persona que resulta que para asegurarse que ese poder no se va a seguir trasladando, porque se recuerdan, habíamos dicho que el poder en un principio, cuando teníamos solamente esto, el poder estaba basado en la autoridad. Perdón, la autoridad estaba basada en el conocimiento. Entonces los que sabían eran los que dirigían, eran los que mandaban, eran los que tenían autoridad. Pero con el paso del tiempo, pues resulta que el que tiene autoridad ya no necesariamente es el que más sabe. Y entonces lo que sí entiende es que pueden desplazarlo del poder y por eso va a crear al Estado como un poder que lo va a proteger, como un aparato al servicio de él. Pero también decíamos que necesita de un conjunto de personas que lo apoyen técnicamente, que lo orientan, que lo asisten, y a eso es a lo que llamamos la burocracia. Así poco a poco resulta que se van a conformar los estados nacionales
estos son propios de la sociedad en la que nosotros vivimos, en el capitalismo, y dijimos que esos estados nacionales se habían conformado con base a las necesidades económicas, los factores sociales, los intereses políticos o factores culturales que tienen en común. Por eso normalmente en un país se habla un idioma en particular. No es de que en este mismo país hablan un idioma y luego hablan otro, como ocurre con Guatemala, diríamos, porque en Guatemala decimos que somos pluriculturales, multilingües. ¿Y qué quiere decir eso? Que aquí sí se hablan varias lenguas. Ahí prácticamente diríamos que se rompe con el esquema que habíamos estado planteando acá. Acá decíamos que las personas deciden conformar un estado porque tienen muchas cosas en común. ¿Qué tienen en común? La economía. De repente trabajan en ese mismo territorio, se compran o se venden bienes, hay factores sociales, hay intereses políticos, hay factores culturales como el idioma. Bueno, pues resulta que en ese contexto se van juntando esa población y forma su estado. Bueno, pero en el caso de nosotros la cosa fue diferente, porque nosotros no fue que nos fuéramos juntando para formar el estado de Guatemala. Nosotros no fue que dijéramos, ay, los que están allá por Quiché se llevan muy bien con los de Huehue y también con los que están cerca de Sololá y de Quetzaltenango, y entonces poco a poco vamos formando entre nosotros una unión que vamos a llamar Estado Nacional. No fue así, ¿verdad? Aquí en nuestro caso es distinto. Eso que he explicado es válido para Europa, pero no para nosotros. En el caso de nosotros, lo que ocurrió fue que vinieron los conquistadores y dominaron todas estas tierras, y llegó el momento en el cual se repartieron ellos las tierras, ¿verdad? Dijeron, pues la tierra de nosotros llega de aquí hasta allá, y así después a cada grupo le dieron un subuniforme, que ahora decimos que son los trajes típicos de nosotros, ¿verdad? Y les dieron ese traje para diferenciarlos. Estos son de estas tierras, no de aquellas. Estas son mis tierras, y los que están vistiendo así son los que son mi servidumbre, son los que van a trabajar conmigo, son los que me sirven a mí. Y en ese contexto llega un momento en el cual se van formando los estados también en esta parte del mundo, pero no es como ocurre en Europa. En Europa sí vale toda esta teoría que hemos explicado. En el caso de nosotros, los estados se construyen más artificialmente. De ahí que cuando vemos las fronteras de Guatemala, por ejemplo, si nosotros dibujamos nuestro mapita, poco a poco nos están quedando líneas rectas, ¿verdad? ¿Y por qué son líneas rectas nuestro mapita? Porque no fue que el acuerdo, no fue consecuencia de que la población poco a poco se fuera juntando, sino que en algún momento alguien dijo, de aquí para acá es tierra de alguien y de aquí para allá es tierra de otro. Y así fue como fueron trazando la línea. La única parte en donde vemos quebrado nuestro mapa es porque hay ríos, casi que en esas partes quebradas lo que tenemos son ríos. Entonces, digamos que toda esta teoría que mostramos sobre cómo surgieron los estados nacionales es válida para Europa Occidental, no tanto para nosotros, porque nosotros, nuestros estados los formamos con base a una colonización que se dio, y en ese contexto entonces obedece a otros elementos más que a lo que hemos estado explicando. Aquí no fue que, ¿por qué no nos juntamos los salvadoreños y los guatemaltecos? Si teníamos muchos elementos en común, pues, porque en algún momento alguien se repartió la tierra y dijo, de aquí para acá es mío y de aquí para allá es de ustedes. Y entonces así se fueron formando nuestros estados inicialmente. Hablamos de que estos estados nacionales tienen un poder, ¿verdad? Y ese poder se llama soberanía, donde la soberanía es un poder que está dentro del Estado, decíamos, y que no tiene limitaciones. Dentro de ese Estado no reconoce a un poder igual o superior, ¿verdad? A ese contexto es el que llamamos soberanía. Decíamos que en el feudalismo el rey fue el soberano, pero que en la sociedad capitalista en que nosotros vivimos, como esta sociedad surge de la revolución pequeño burguesa, y los pequeños burgueses cuando hacen esa revolución están inspirados en aquellos principios de la igualdad, de la libertad y la fraternidad. Se recuerdan los franceses, por ejemplo, cuando hablan de la Revolución Francesa, el lema de ellos era igualdad, libertad y fraternidad. Entonces, en este caso específicamente hablando de la igualdad, resulta que la igualdad no existía en el feudalismo porque este señor que hacía las leyes era la ley y todos los demás estaban bajo de él. Eso debió cambiar porque ahora lo que se anda buscando es la igualdad. Como se anda buscando la igualdad, pues entonces es menester que todos estemos bajo la ley, y ahí es donde se nota la igualdad, porque nadie es superior a la ley, todos somos iguales. Hay igualdad en la medida que la ley está arriba de todos.
Y en ese contexto, entonces, en esta sociedad capitalista, bajo ese concepto de igualdad, la soberanía ya no podía recaer en alguien que estuviera arriba, porque si hay alguien arriba, no hay igualdad. Todos tenemos que estar al mismo nivel, legalmente hablando, ¿verdad? Formalmente hablando. Bueno, pues entonces, como todos estamos al mismo nivel, la soberanía, ¿en dónde va a recaer? Pues va a recaer en todos. Por eso el soberano ahora no es el rey, el soberano ahora es el pueblo es el soberano. Pero como definitivamente ejercer ese poder es bien complicado cuando somos tantos los que podemos ejercerlo, entonces lo que vamos a hacer es nombrar representantes que ejerzan ese poder y que ocupen esos órganos del Estado. Entonces, ¿qué hacemos como pueblo? Delegamos la soberanía en aquellos tres organismos que conocemos. Y decíamos que hubo limitaciones o que hay limitaciones a la soberanía, ¿verdad? Hay algunas limitaciones externas, pero esas limitaciones externas nosotros mismos nos las hemos impuesto, no es de que alguien de afuera viene y nos las impone, nosotros voluntariamente hemos ido concediendo esos espacios. Y decíamos que, por ejemplo, cuando celebramos un convenio internacional, pues cuando celebramos un convenio internacional llegamos y nos sentamos allá en la Asamblea, por ejemplo, de Naciones Unidas, y el poder que tiene esa persona que representa a Guatemala en esa asamblea es igual al poder que tiene cualquiera de todos los demás representantes. Y ahí, donde todos somos iguales, pues tomamos la decisión si aprobamos levantando la mano o no un convenio. Entonces, esos convenios resultan de los estados, pero cuando los estados están aprobando ese convenio, se están imponiendo obligaciones que al final de cuentas implica limitaciones. Por eso decíamos que ese poder que tiene el Estado, nosotros como Estado no lo limitamos cuando celebramos esos convenios. Porque cuando celebramos un convenio, por ejemplo, imaginémonos un convenio relativamente importante que se menciona mucho en estos días, es el relacionado con la delincuencia organizada transnacional. Entonces, en el Convenio de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, pues viene el Estado de Guatemala junto a otros y dijo, pues vamos a tener que cooperar, porque los delincuentes están cooperando sin que hayan creado su convenio, ¿verdad? Ellos sí están cooperando entre sí. Por ejemplo, el narcotráfico, sabemos que se mueve del sur, pasa por toda Centroamérica, llega a los Estados Unidos y pareciera que existe una cooperación tremenda entre tanto grupo delincuencial que hay. O sea, ellos no necesitaron de un convenio. En cambio, los estados dijeron, sí, nosotros necesitamos de un convenio porque tenemos que ver cómo cooperamos entre nosotros para poder erradicar esa delincuencia organizada transnacional. Pero entonces, en ese convenio, los estados vienen y se comprometen a hacer cosas. Por ejemplo, como parte de ese convenio hay 3 protocolos. Uno es relacionado con la trata de personas. Y ahí todos los estados se comprometieron a incluir dentro de su legislación penal el delito de trata. El 30 de agosto, ¿verdad? Perdón, el 30 de julio se celebra el Día de la Trata a nivel mundial. Bueno, pues resulta que en ese contexto, como Guatemala entonces, vino el Estado de Guatemala y dijo en el legislativo, tenemos que incluir en el derecho penal, en el Código Penal guatemalteco, el delito de trata de personas. Entonces, no que somos un poder que no admite otro igual y que no respeta a nadie dentro de este territorio, que somos el poder máximo que hay, sí, es el poder más grande que hay, la soberanía. Pero como se comprometió en aquel convenio internacional, pues ahora viene y dice, tenemos que aprobar eso. Y entonces no costó mucho que los diputados dijeran, pues aprobamos una reforma donde se va a incluir un nuevo delito dentro del Código Penal, la trata de personas. Y no solo ese, ¿verdad? Sino otros más. Pero este ejemplo es para el de la trata de personas. ¿Qué nos muestra eso? Que realmente no fue que los diputados libremente decidieran sí o no, no, ya nos habíamos comprometido y entonces no quedaba más que incluirlo en la legislación. Entonces nuestra soberanía se vio limitada ahí, pero se vio limitada porque así quisimos, ¿ya? Entonces los convenios internacionales son una limitación a la soberanía. También dijimos que los organismos internacionales eran una limitación, ¿verdad? ¿Por qué los organismos internacionales? Porque resulta que esos organismos internacionales han sido creados por los mismos estados. Pero obviamente cuando los crean se imponen obligaciones. Por ejemplo, por ahí hay condiciones para que un estado pueda recibir dinero prestado. Si un estado quiere pedir dinero prestado,
pues tienen que evaluarlo. Y entonces no es aquello de que, yo soy soberano, así que vengo y necesito dinero y préstenmelo. No, no. Nos hemos comprometido como Estado a tener que ir al Fondo Monetario Internacional, un organismo internacional. Tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional y decirle, mire, ¿será usted que me puede evaluar? Y si de la evaluación sale que yo puedo pedir dinero prestado, puedo ir a hacerlo. Entonces, los acreedores a nivel mundial están ahí y dicen, bueno, muéstreme que el Fondo Monetario Internacional dijo que usted podía endeudarse. Si él dijo que sí, usted puede recibir, si no, no. Y no que somos soberanos, pues. Bueno, nosotros mismos nos hemos limitado externamente. Y la limitación externa se da a través de ¿qué? A través de los convenios o tratados internacionales y a través de los organismos internacionales. Y luego, y esto sí ya nos quedó pendiente, ¿verdad? Que eran las limitaciones internas. ¿Cómo internamente puede ser limitado el poder que tiene el Estado, a ese poder que llamamos soberanía? ¿Cómo internamente se da su limitación? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, bueno, ustedes están en el segundo año, la posibilidad de que hayan ido a la presencialidad en la universidad es muy limitada. La universidad prácticamente no se ha abierto desde hace mucho tiempo, pero ¿qué pasaba cuando era presencial? Cuando era presencial, no se encontraba un agente de la PNC dentro del campus universitario. Nunca se vio así. Muy raro, se dio en una ocasión, pero eso es otra historia. La presencia de militares dentro de ese territorio. Ni siquiera la PMT de la ciudad de Guatemala entra. Imagínense qué desorden hay allá en la universidad, que no es que se pinte una línea roja, y aun si se pintara, pues viene alguien abusivo y dice, es que ya voy tarde para mi examen y no tengo dónde parquearme. Aquí está rojo, pero yo me parqueo igual. Y no es que llegue la PMT y diga, le vamos a poner cepo. No, no entra la PMT, ni siquiera a poner una remisión. ¿Y por qué no puede entrar la PMT? ¿Por qué no puede entrar la PNC? ¿Por qué no entra el ejército al campus universitario? ¿Por qué creen ustedes? Porque hay una ley interna de la U. Sí, ¿cómo se llama ese concepto que nos permite autorregularnos? Por la autonomía universitaria. Por la autonomía universitaria. Que seamos autónomos quiere decir que nosotros mismos creamos nuestro propio gobierno. Nadie de afuera viene y lo impone. Aunque ahora quien de ahí, ahora lo cuestionamos, ¿verdad? Bueno, pero resulta que nuestra autonomía lo que significa es que nosotros, como San Carlos, somos los que decidimos quién nos va a gobernar. Que nosotros como universitarios somos los que decidimos qué normas son las que se van a crear. Es decir, nos autorregulamos, nos autogobernamos. Eso es la autonomía. Por eso es que no puede llegar el gobierno de Guatemala a hacer cosas dentro de la universidad. No es que el Ministerio de Educación diga, yo tengo una unidad que construye edificios escolares, o el MICIBI, ¿verdad? El Ministerio de Comunicaciones, que pueda decir, con mi unidad de construcción de edificios del Estado voy a llegar y voy a mejorar esos edificios. No, solo la universidad con sus unidades es la que construye, es la que remoza, es la que repara los edificios. Entonces, eso es por la autonomía. Y la autonomía fue reconocida en el periodo de la Revolución de Octubre de 1944. Allá se consiguió la autonomía de la universidad. O sea, la autonomía de la universidad lleva menos de 100 años, desde 1944. Pero ese poder fue reconocido por el Estado. Entonces hay una ley orgánica de la Universidad de San Carlos que dice que somos autónomos. Constitucionalmente está reconocido que somos autónomos. Entonces, cuando se reconoce la autonomía, el Estado de Guatemala prácticamente se está limitando a tener que entrar a la universidad. Se está limitando a las funciones ejecutivas, se está limitando en las funciones legislativas, porque fue algo así como que dijeron, bueno, pues, ustedes son los encargados de crear sus propias leyes, así que vean cómo lo hacen. Nosotros no nos vamos a meter ahí, porque como ustedes son autónomos, ¿ya?
Entonces quiere decir que el Estado dijo, yo ya no voy a crear leyes para ustedes, ustedes hagan las propias. El Estado se limitó. Por ahí también ustedes han visto el tema de la PMT. La PMT, la primer PMT fue de la ciudad de Guatemala. Ahora, ¿cómo es que hay PMTs en otras municipalidades? ¿Por qué las PMTs tienen la posibilidad de poder imponer una infracción o de regular el tránsito en términos generales? A quien le corresponde el tema de transporte es al Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación es el encargado de regular los temas de transporte. Por ejemplo, el transporte extraurbano está regulado por una dirección de transporte extraurbano y esta pertenece al Ministerio de Gobernación. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? Resulta que el Ministerio de Gobernación dijo, a través de mi departamento de tránsito, yo controlo lo que ocurre con los vehículos, ¿ya? El Ministerio de Gobernación es el que tiene esa parte de la soberanía. La parte de la soberanía que le va a permitir controlar el tránsito o el transporte en el país, le corresponde al Ministerio de Gobernación, a través de su departamento de tránsito. Bueno, pero resulta que vinieron y dijeron, nosotros como ejecutivo vamos a darle a la municipalidad la tarea de controlar el tránsito. Entonces yo, Ministerio de Gobernación, dije, a partir de ahora yo ya no voy a regular el tránsito, sino se lo voy a dejar a ustedes, municipalidad. Y así fue como crearon las PMTs. PMTs no hay en todos los municipios. En aquellos municipios en donde no hay PMT, ¿quién controla el tránsito? Pues el Ministerio de Gobernación a través de su departamento de tránsito, a través de su unidad de transportes. Ellos son los encargados de estar controlando. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que ese poder que se ha delegado en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, en este caso estamos hablando del ejecutivo, ¿verdad? Ese poder que se delegó en el ejecutivo, donde le dijeron, usted a través del Ministerio de Gobernación va a regular todo lo que tiene que ver con transporte, usted, Ministerio de Gobernación en el ejecutivo, vino el mismo Estado y dijo, no. Cuando sea casos municipales y las municipalidades quieran aceptarlo, que las municipalidades se hagan cargo. Entonces voy a emitir una norma en donde voy a decirle que delego a la municipalidad para que se haga cargo de regular la temática de transporte. ¿Eso qué es? Otra vez una limitación interna a la soberanía. En general, hay temas que son municipales y temas que son nacionales. Y los nacionales no pueden meterse en los municipales. Por ejemplo, el presidente de la República no puede venir y llamarle la atención al alcalde de la ciudad de Guatemala y decirle, mire usted, alcalde de la ciudad de Guatemala, qué desorden el que tiene ahí con esos hoyos que se están abriendo cerca de la carretera de La Paz, arregle eso rápido. Ni siquiera puede ir con el de Villanueva, ¿verdad? Y decirle, alcalde de Villanueva, mire, año tras año, cada vez que hay lluvia es un problema ahí. ¿Por qué? Porque usted no ha hecho bien su trabajo. No puede ir. Tiene que respetar la autonomía municipal. Entonces, ahí coordinarán algunos esfuerzos, pero no existe la posibilidad que el Ejecutivo le dé una orden al alcalde o al Consejo Municipal. ¿Qué es eso? Limitaciones a la soberanía. Entonces, ¿qué limitaciones internas podemos encontrar? Las limitaciones internas que podemos encontrar son las autonomías en general. Las autonomías marcan prácticamente un cierre a la soberanía. Mi soberanía ya no se extiende en esos territorios. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que esos territorios tienen una autonomía. Eso es una limitación interna al derecho de soberanía, entonces. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Todo claro, licenciado. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de ese derecho que crea el Estado. A ese derecho que crea el Estado lo llamamos derecho estatal. Entonces, aquí tenemos lo que antes habíamos mostrado, ¿verdad? Tenemos a una comunidad gentilicia, tenemos a una tribu. ¿Se recuerdan ustedes que la autoridad era ejercida por los ancianos, porque son los que más sabían? La autoridad está basada en el conocimiento. Como es gobierno de ancianos, se dice que hay una gerontocracia. Bueno, pues ahí
lo que existió fue, dijimos ya antes, un derecho consuetudinario. Es decir, la reiteración de conductas por parte de este grupo social hizo nacer en cada uno de sus integrantes la convicción de que había que seguir comportándose de esa misma manera. Y entonces ahí nace la costumbre, que es el derecho consuetudinario. Esa es la característica en esa primera etapa del desarrollo de la sociedad. Pero, ¿cómo se determinaba quién tenía que crear las normas? Las normas eran creadas por todos. Y no porque, como dije ya antes, no porque hubiera una asamblea y dijeran, usted quiere que esto se vuelva ley. No, no necesariamente. Ahí era la reiteración de conductas. Casi que, digamos, sin querer fueron creando esas normas. No fue algo planificado, fue algo que se fue dando espontáneamente en el tiempo. Entonces resulta que, al final de cuentas, en esas normas, todos participan en su creación. Todos, por el hecho de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la conducta y después sentir que hay que seguir comportándose igual, pues todos resultaron creando la norma. Ahí lo que tenemos es una democracia directa. La democracia directa se va a caracterizar porque todos intervienen en la creación de la norma. Todavía, allá en la sociedad romana, cuando se habla al principio, sobre todo en la época de la República, de la ley, y se dice que la ley es la expresión de la voluntad del pueblo, todavía ahí podríamos pensar que existe este concepto de la democracia directa, porque allá en Roma resulta que se hacía una asamblea de paterfamilias, una asamblea de ciudadanos romanos, y llegaba un magistrado y hacía la propuesta de qué podría convertirse en ley. Y discutían todos esos paterfamilias en asamblea y llegaba el momento en que tomaban la decisión si se aprobaba o no. ¿Quiénes estaban presentes en esa asamblea popular? Todos los paterfamilias. Entonces eran todos los ciudadanos romanos. Esa es democracia directa. Todos participan en la creación del derecho. Democracia directa. El derecho consuetudinario fue una muestra de la democracia directa. Todavía allá en Roma, la época de la República, nos muestra la participación de toda la población en la creación de las normas y ahí podemos pensar en una democracia directa. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Con el tiempo va a llegar un momento en el cual, pues, resulta que la autoridad ya no estuvo basada en el conocimiento, ¿verdad? Sino prácticamente en el poder. Alguien se tomó el poder y ya no lo quiso devolver. Alguien vino, tomó el poder y buscó crear al Estado para que defendiera esa posesión y poder entonces él tenerlo de por vida y después trasladárselo a quien mejor le pareciera, probablemente a su hijo primogénito. Cuando tenemos eso, prácticamente lo que está surgiendo ahí es la posibilidad de pensar en que las normas ya no van a ser creadas por todos los integrantes de la sociedad, sino por representantes. Cuando son representantes los que están tomando decisión sobre qué es lo que se va a convertir en ley para la sociedad, aquí estamos ante un derecho estatal. Ya no es un derecho creado por toda la sociedad directamente, es un derecho creado por los representantes, es un derecho creado por el Estado. Ese derecho que está creado por los representantes de nosotros, ese es el derecho estatal. Ese derecho que es creado por el Estado, porque el Estado está compuesto de 3 poderes, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, y cualquiera de los 3 puede crear normas, porque no solo el legislativo crea normas. El legislativo es el que más normas crea, eso sí es cierto, porque es el que crea las leyes, pero el ejecutivo también crea normas. En la época de la pandemia, por ejemplo, el ejecutivo creó normas relacionadas con el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el aplicarse gel en las manos, fueron normas creadas por el ejecutivo. El ejecutivo es el que crea reglamentos para desarrollar las leyes que ha creado el Congreso. O sea, el ejecutivo también crea normas, no solo el legislativo, no solo el Congreso. El ejecutivo también puede crear normas. De igual manera, el organismo judicial crea normas. El organismo judicial crea normas sobre, por ejemplo, en qué ámbito territorial va a tener competencia un juzgado.
eh, también distribuye prácticamente la jurisdicción. El organismo judicial emite normas, por ejemplo, también cuando dicta una sentencia. Cuando se dicta una sentencia se está emitiendo una norma. Entonces, cuando hablamos del derecho estatal, no hay que creer que solo el legislativo es el que crea normas. No, tanto el ejecutivo como el judicial también pueden crear normas. Y todas esas normas creadas por los tres poderes, todas esas normas son el derecho estatal. Es el derecho creado por el Estado. Ahora, como hemos visto, esas normas creadas por el legislativo no son creadas por toda la población, sino por representantes. Esas normas creadas por el Ejecutivo también no son creadas por toda la población, sino por los representantes, en este caso, el representante que nosotros hemos elegido para que dirija el organismo ejecutivo. Esas normas que dictan los juzgados, pues son normas emitidas no por toda la sociedad, sino por representantes que no son electos directamente por la sociedad, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, los magistrados no son electos por la sociedad directamente, sino hay comisiones de postulación que presentan un listado al Congreso y el Congreso decide quiénes pueden ser o no los magistrados en su momento. Bueno, pues entonces resulta que al final son representantes de los que están creando las normas. Por eso ahí ya no se habla de una democracia directa, sino de una democracia representativa. Ahí lo que hay es una democracia representativa. La democracia representativa trae un problema. La democracia representativa trae un problema que no existía en la democracia directa. ¿Cuál es el problema? Se va a dar un divorcio entre lo que la sociedad quiere que se regule y lo que el Estado regula. Ese divorcio entre lo que se quiere que exista como ley y lo que realmente es ley, ese no existía en la democracia directa. En la democracia directa, lo que la sociedad quería era lo que se convertía en ley. La ley era la expresión de la voluntad de toda la sociedad en la democracia directa. En la democracia representativa, puede ser que la sociedad quiera que una norma exista, pero los representantes pueden crear una norma diferente. Ahí se va a dar un divorcio entonces. Las leyes, las normas, el derecho más propiamente dicho, el derecho no va a coincidir del todo con lo que la sociedad quiere. Hay un divorcio entre las expectativas de la sociedad y lo que el Estado va a crear como norma. Eso es algo que no existía en la democracia directa, solo en la democracia representativa. Ahora que existe esa separación, ese divorcio entre lo que la sociedad quiere y lo que los representantes crean como norma, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay que crear mecanismos para que ese divorcio no se dé. Hay que crear mecanismos para evitar que todas las normas que crean nuestros representantes sean distintas a lo que nosotros queremos. ¿Y qué mecanismos pueden existir? El primer mecanismo que se puede mencionar es la separación de poderes. La separación de poderes es un mecanismo que lo que busca es que ese divorcio no exista. Sabemos que los tres poderes pueden crear normas, pero como los tres poderes deben de estar separados, pues entonces existe la posibilidad de repente que uno cree una norma que no es la que la sociedad quiere. Imagínense, uno de los tres crea una norma. La sociedad no quiere esa norma. Hay un divorcio entre lo que la sociedad quiere y lo que hizo el representante, pero es uno de aquellos tres. ¿Qué es lo que queda? Bueno, pues lo que queda es que, como hay separación de poderes, se pueda lograr un equilibrio que permita que se logre lo que la sociedad quiere y no lo que aquellos representantes. Bueno, imaginemos. Viene el Congreso de la República y aprueba un decreto. Y eso ocurrió el año pasado y en dos oportunidades. El año pasado, en dos oportunidades, vino al Congreso y dijo, yo apruebo esto. Tengo un decreto y lo apruebo, hasta número le colocaron. Lo aprobó. Pero eso que aprobaron los representantes no es.
eso que aprobaron los representantes no es lo que la sociedad quería. Como eso que aprobaron los representantes no es lo que la sociedad quería, entonces viene la sociedad y se pronuncia, ¿verdad? Se pronuncia, se opone. Ahora, ¿qué usa la sociedad para oponerse? Lo que usa muchas veces son los grupos de presión. Los grupos de presión van a ayudar a que esas normas, que no son las que la sociedad quiere, no entren en vigor. En ese momento, por ejemplo, hubo grupos dedicados a la protección de los derechos humanos que se opusieron a que se emitiera esa norma. Vamos a usar un ejemplo en concreto. El año pasado se aprobó un decreto relacionado con la ciberseguridad, los delitos que se pueden cometer a través del ciberespacio. Eso pareciera muy bueno, ¿verdad? Todos dirían, a tanta gente que han engañado ahí diciéndole que va a recibir una herencia, que va a recibir un sub Hilux, que ya está por llegar su pariente y que lo único que necesitan es que mande una suma de dinero. A tantos que han engañado, diríamos nosotros, pues qué bueno que haya una ley que vaya a buscar seguridad en el ciberespacio, ¿verdad? Pues todos podríamos pensar que sí. Pero lo que ocurre es que cuando se leía la ley, se daba uno cuenta que algunos artículos hacían referencia a que el Estado iba a crear una unidad especial y que esa unidad iba a poder estar controlando lo que todas las personas hacían en el Internet y que no iba a necesitar pedirle permiso a nadie para poder hacer esas cosas. Y entonces, ¿qué consecuencia se dio? Bueno, pues entonces empezaron los grupos, ¿verdad?, a presionar para que eso no avanzara más, no entrara en vigor, porque decían, así como están las cosas hoy, este gobierno lo que va a hacer es crear una agencia de investigación especial, una agencia de inteligencia que va a estar persiguiendo a todas las personas en Internet para saber quiénes hablan en contra de él, y así lo que va a buscar es destruir a sus enemigos. Entonces empezaron los grupos a protestar, ¿verdad? Y llegó el momento en el cual ese proyecto de ley había sido discutido, había sido aprobado en el Congreso de la República, se había enviado al organismo ejecutivo y lo que quedaba era la sanción, que el ejecutivo sancionara ese decreto. Pero fue tanta la presión que entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues se pudo haber hecho uso de una figura. ¿Cómo se llama esa figura en donde cuando el presidente no está de acuerdo con sancionar un decreto del Congreso, lo regresa al Congreso? Veto presidencial. Veto. El veto, ¿verdad? Pero no es Alberto, sino el veto, sí. Bueno, pues resulta que entonces el Ejecutivo tiene ahí el veto para poder dejar sin efecto lo que estos representantes han creado. Esa separación de poderes es una herramienta para poder conseguir que el derecho no se separe de lo que la sociedad quiere. El veto es otra herramienta que existe para que el derecho creado por los representantes no se separe de lo que la sociedad quiere. El papel que estaban jugando los grupos de presión también es una herramienta para lograr que lo que aprueban estos representantes no se desvíe, no se divorcie de lo que la sociedad quiere. Entonces hemos visto que ahí hay algunos elementos que ayudan a que la democracia representativa pueda marchar, ¿verdad? Los grupos de presión, la separación de poderes y el veto presidencial. Son 3 elementos. Pero hay otro más que no lo logramos notar en la sociedad guatemalteca, pero en otras latitudes es más fácil de percibir, y es los partidos políticos. En nuestro caso, hablar de partidos políticos es bien complicado, ¿verdad? Es bien complicado porque la verdad es que quienes integran los partidos políticos no es que sean personas que se diferencian de los que integran otro partido. Lo normal sería que los intereses de los partidos se forman por los intereses que tienen las personas. Entonces, ¿quiénes van a formar un partido? Los que tengan intereses comunes, pero intereses comunes que tengan que ver con la sociedad. Esa sería la esperanza, que por ejemplo, pero no estoy hablando de la esperanza del partido, ¿verdad? No,
Estoy hablando de que la unión de personas tendrían que tener intereses comunes y construir así un partido. Por ejemplo, hay espacios en donde los trabajadores, al final de cuentas, todos debiéramos de tener intereses comunes. Nos debiera interesar crear normas relacionadas con el trabajo, crear normas relacionadas con, por ejemplo, ventajas económicas, estabilidad laboral. A todos los trabajadores eso nos debiera interesar. Por el otro lado, de repente los campesinos podrían tener otros intereses, ¿verdad? Y los empresarios otros intereses. Entonces, cada grupo social debiera crear su propio partido, ¿verdad? Y los representantes de estos partidos que llegan al Congreso, pues debieran de velar por los intereses de aquel grupo que representan. Si nosotros lográramos formar un partido de trabajadores y nuestros diputados de verdad defendieran los intereses de los trabajadores, cuando esos diputados estén en el pleno, pues van a defender nuestros intereses, van a velar porque las leyes que se van a crear allá sean leyes que respeten los derechos de los trabajadores, no leyes que vengan a vulnerar a los trabajadores. Si se presenta un proyecto que es vulnerable para los trabajadores, esos diputados que representan a los trabajadores porque son de un partido de los trabajadores, pues debiera asegurarse que se respetan los derechos de los trabajadores. O sea, los partidos políticos también son una herramienta para lograr que lo que aprueban los representantes sea lo que la sociedad quiere. El problema con nosotros es que nuestros partidos realmente no andan representando intereses más que los de ellos propios, ¿verdad? Y por eso es que se da aún más el divorcio, porque estos diputados, y no solamente en Guatemala, estos diputados, estos representantes del pueblo, cuando están tomando sus decisiones, no están pensando en la base que los llevó a ocupar ese puesto, sino están pensando únicamente en sus intereses. Y eso no es lo malo. Lo malo es que no tenemos cómo obligarlos a que, aún teniendo sus intereses, pues actúen en atención a lo que la sociedad quiere. Por eso es que existen estos elementos. Se reconoce que los representantes cuando llegan ahí lo hacen con sus propios intereses. Aunque hayan sido elegidos por el grupo de trabajadores, aunque hayan sido elegidos por el grupo de campesinos, aunque hayan sido elegidos por un grupo social en particular, cuando llegan ahí, cuando están sentados ahí, realmente llegan con sus propios intereses, andan buscando su propio beneficio, no el de la colectividad. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es usar herramientas, sabiendo que ellos van a actuar en función de sus propios intereses. Hay que tener herramientas que los permitan ir conduciendo, que los permitan llevar por donde nosotros queremos. ¿Y qué herramientas hay? Pues primero los partidos políticos como tales, los grupos de presión que hemos mencionado, la separación de poderes, el veto presidencial. Y todavía hay otros elementos, ¿verdad? Pero eso es lo que podemos considerar. Bien. Ahora, hay un elemento más que se conoce como la democracia participativa. Vamos a silenciar a Rafael. Bien, hay un elemento más que es la democracia participativa. Entonces, hemos visto la democracia directa, la democracia representativa. En la directa diríamos que no habían problemas. En la representativa es donde hemos visto que hay problemas. Ahora, para solventar los problemas de la democracia representativa, pues se promueve ahora la democracia participativa. ¿Y qué tiene la democracia participativa? Bueno, esto tiene otros elementos que vamos a ver en nuestra próxima clase. Nos vamos a quedar acá. Nuestra próxima clase es obvio, ¿verdad? No va a ser el viernes, porque el viernes es 15 de septiembre y vamos a conmemorar la independencia de Guatemala. Entonces, vamos a descansar. Nuestra próxima clase es el miércoles, dentro de 8 días, siempre a las 18 horas. Entonces, nos quedamos acá. Este fin de semana no vamos,
perdón, vamos a ver. Este fin de semana vamos a tener, mejor les voy a dejar el descanso, así no tenemos problema. No vamos a tener actividad de zona, pero la otra semana tendremos una, aunque yo creo que ya se las dejé, ¿verdad? No me recuerdo ustedes. Philip, yo creo que estaba para que Ya, Lick. Ya está, mejor dejémosla entonces. Atengámonos a lo que está planificado en la plataforma, por favor, porque sí recuerdo que ya está habilitada. Entonces, olvidémonos que dije que no teníamos actividad, sigamos la programación que tenemos, pero clases sí hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención, se cuidan y hasta el miércoles. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Sí, Francis. Buenas noches. Solo una consulta con el tema de los dos laboratorios pasados. ¿Esos habrá oportunidad de hacerlos nuevamente? No, los pasados no se pueden hacer, pero ahí vamos a buscarle una solución después. Sí, lamento mucho el inconveniente. Igual agradezco mucho el apoyo. Para servirle. Feliz noche, muy amable. Igualmente. ¿Qué pasó, Marvin? Licenciado, fíjese que yo ayer fui a arreglar lo de mi asignación y me dieron la constancia que ya estoy asignado. Entonces solo sería de mandársela al correo, ¿verdad? Que usted como me indicó para poder ver qué podemos, pues, que me puede apoyar, ¿verdad? Para la zona, porque no tengo nada de zona. No, pues no va a tener nada si no está todavía asignado. Déjeme, espéreme ahorita, no se vaya a ir. Va. Vamos a Ok. ver si ya de verdad está registrado en el curso. Bueno, ¿Cuál es su número de carnet, Marvin? $2016 13788. 2016-13. Ujú. Sí, Carías Ese es Campos, Marvin Rodolfo. correcto. Así es. Ujú. Déjeme, ahorita hago algo acá. Porque también me metí a la RAD, pero aparece que los laboratorios y los exámenes pues ya pasaron de fecha. Pero usted logra entrar ya. Ya, pero me aparece que están cerradas los laboratorios, pues. Ya se caducó el tiempo, pues. Sí, sí, eso así está. Bueno, pero el último creo que todavía está habilitado. Ayer se cerró, Vieralic. Ah, sí, pero, Ajá. pero usted ya logra entrar al curso. Ya puedo. Pero como les repito, los trabajos están cerrados, pues. Ajá. ¿Qué? Espera, ¿Alguna? ahorita Ujú. voy a ver cómo está usted en la plataforma. Va, gracias. Carías es su apellido, ¿verdad? Así es, correcto. Sí, pues marwincampos2008@gmail.com. Correcto, ese es mi correo. Bueno, Marvin, Dígame. ¿y usted ha recibido clases, Marvin? Sí, he estado recibiéndolas. Ujú. Pero como le repito, hasta ayer que fui a ver lo de mi asignación y me asignaron, ¿verdad? En la plataforma. Bueno, vamos a hacer algo entonces. Solo déjeme que anote aquí Bueno, su número de carnet. ok, gracias. Ay, no aparece su número. Pero dígame su número otra vez, 2016. 16 13 788. Bueno, le voy a habilitar
Pero, ¿qué hacemos para esto? Le voy a habilitar el examen, Ah, ok, muchas gracias, licenciado. pero hoy es 13. Aunque sea 15 de septiembre, igual usted va a trabajar en la Ah, vaya. plataforma hoy. Ah, Se lo voy a ok. dejar el 15 de septiembre. En la Ujú. noche le queda bien a usted. A Sí, sí, cuando regrese de mis labores, ¿está bien, licenciado? las 8 está bien. Sí, a las 8, me parece. Vaya, de 8 a 8:40, de 8 a 8:35 va a estar el examen. El Ah, 15, vaya. el El 15. 15. Ah, bueno. ¿Y con los laboratorios? Esos ya no. Hagamos primero el examen. Está bueno, licenciado. Así quedamos. Vaya, está bien. Muchas gracias, licenciado. Pase feliz descanso. Igualmente, para servirle. Gracias por su apoyo. Igualmente. ¿Qué pasó, Dani David? Buenas noches, licenciado. Fíjese que por cuestiones laborales no me había dado cuenta que el día de ayer se había cerrado un laboratorio, el laboratorio 3. ¿Qué puedo hacer en este caso? Solo ese le queda pendiente. Sí, solo ese y el que nos queda pendiente el 4 que cierra el 15. Sí, vaya, ahí dejemos ese. Después vamos a buscarle una solución. ¿Ya? Ah, ok. Gracias, licenciado. Solo está pendiente, ¿verdad? Para el momento de la solución. Sí, sí. Bueno, Ok, gracias. Feliz para noche. servirle, igualmente. Kaylee. Hola, buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tampoco me pude realizar el laboratorio 3, el uno y el 2 sí lo pude hacer, Ah, pero vale. igual por cuestiones laborales no me había dado cuenta que el día de ayer se cerraba. Bueno, dejemos eso ahí, lo vamos a resolver después. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Para servirle, feliz noche. Feliz noche, Lee. Igualmente. Feliz noche.